Dios les bendiga. Es un placer estar sentado para poder dirigirme a todos ustedes, los que creen en Dios y las personas que no creen en Dios también. Espero que este testimonio les pueda ayudar en algo en su vida, sea poco o sea mucho. Y yo quería ser bueno. Me acuerdo que una vez mi hermano hizo un error y yo le dije: no te preocupes, yo voy a decir que yo fui. Y yo decía: eso es bueno porque yo estoy defendiendo a mi hermano. Yo quería hacerlo porque yo escuchaba que Dios es bueno, que Jesús es bueno, y muchas cosas así. Yo me echaba la culpa para yo decir que yo ayudé a alguien inocentemente, ¿no? Cuando yo era niño. Cuando fui adolescente me gustaba mucho ayudar a mis amigos, venían a mi casa a dormir, en el cuarto se quedaban. A veces mi mamá no sabía y trataba de ser bueno porque siempre mi mamá nos inculcó la palabra de Dios. A los 17 años me pasaron algunas experiencias, pero cuando tuve 8 años yo vi a Jesús crucificado en mi casa, en el segundo piso. No sé si fue sueño o visión, y yo me asusté y me levanté llorando y gritando. Tenía como 7, 8 años. Después, a los 17 años, tuve un sueño. Soñé que había gente que corría y la distancia entre una persona y otra persona era como de 100 o 200 metros, por decirlo así. Una cuadra, como se dice en Perú. Y la gente corría y no miraba atrás, pero corrían con toda su fuerza. Y querían entrar a un... Era como un bosque, pero estaba cerrado, tenía una puerta de entrada. Y en la puerta habían 2 hombres, eran muy altos. Y cada hombre en su mano tenía una espada y estaba cruzada así. Y yo miraba que la gente entraba corriendo y yo corrí detrás de ellos, y cuando yo llegué a la puerta yo les dije a ellos: yo también quiero entrar. Y ellos me dijeron: para que tú entres adentro tienes que predicar la palabra de Dios. Y me desperté y dije: wow, ¿qué es esto? Pero como yo no era convertido, leía la Biblia, pero Dios no me guiaba todavía por el Espíritu Santo. Me había hablado, como, bueno, los hermanos que conocen la palabra dicen que Samuel había escuchado la palabra de Dios, pero él todavía no conocía a Dios, ¿no? Después conoció poco a poco, ¿no? Pero fue un comienzo, ¿no? Entonces Dios me habló por sueños. Yo pienso que a muchos hermanos lo hace también, pero yo todavía no sabía quién es Dios, a pesar de que yo leía la Biblia. Después tuve otro sueño, como a los 17 años también, que yo estaba en una roca y temblaba mis manos. Y me acordaba mucho de los cristianos que le tiemblan las manos, el cuerpo, ¿no? Y yo decía: bueno, quizás algún día pase, ¿no? Y me levanté. Fue otro sueño que lo tuve en la mañana. Otro sueño también que tuve, y fue real, fue por el Espíritu Santo. Yo estaba durmiendo y en mi casa, bueno, en Perú, en la mayoría de casas, cuando uno tiene su cama, atrás tiene una cama con cajones, y encima de los cajones yo ponía mi Biblia, y a veces lo ponía debajo de la almohada para dormir. Y yo me dormí, y cuando me desperté mis 2 manos estaban encima de la Biblia, y yo quería jalar mis manos, separar de la Biblia, y no podía. Estaba así para atrás, yo estaba durmiendo echado en la cama y me asusté. Después, otra experiencia que tuve, yo salí de Perú por 3 años. Después yo regresé a Perú, regresé a Lima, y escuché una voz del cielo que me dijo: 3 años fuera de tu país y no has hecho nada. Y me asusté, y yo sabía que era Dios que me estaba diciendo que predique, porque yo, cuando estuve en algunos países de Sudamérica, yo conocí hermanos cristianos evangélicos, pero yo nunca me rendí. Y yo sabía que ellos tienen la verdad, a pesar de que no es perfecta la iglesia cristiana, pero yo sabía que ellos predican la verdad. Ellos predican el infierno, predican el cielo. Yo sabía que ellos predican el pecado como es. Y no hay ninguna religión en toda la tierra
hay poder en Jesús, que prediquen de esa manera. Entonces, yo regresé a Perú, yo era instructor de físico-culturismo, tenía muchas novias, como todo el mundo, hacer la vida del mundo, las fiestas, tantas cosas. A los 27 años yo quería salir nuevamente de Perú y yo le dije a Dios, mi familia vive en Estados Unidos y yo no me quería ir así nomás a Estados Unidos. Mi mamá me decía, espérate que Dios abra las puertas, pero yo estaba aburrido en mi país, no sentía paz, pero nuevamente les digo, los que conocemos a Dios sabemos que Dios pone el querer y el hacer para hacer algo que nosotros pensamos que somos nosotros, pero es Él. Y eso es impresionante, ¿no? Y muestra Él su soberanía, ¿no? A los 27 años yo le dije a Dios, si tú me llevas fuera de Perú, en este caso yo quería conocer Europa, me habían hablado un poco de Finlandia, que es tranquilo, y yo quería un país tranquilo porque Perú es un país muy movido. Los países latinos son bien movidos, ¿no? Yo estaba como cansado de eso, ¿no? Y yo le dije, si tú me llevas fuera de Perú a Europa, yo voy a predicar tu palabra. Y yo hice un pacto con el Señor. Y a la semana mi mamá me dijo, hijito, te voy a mandar un dinero para que te vayas a Europa por mientras. Después ya tú te puedes venir acá con calma, pero por mientras tú puedes ir allá. Entonces me mandó el dinero y yo vine para Europa. Estuve en algunos países. Hasta ahora no he podido viajar a Finlandia. Dios es Dios, ¿no? Y me da risa y me da alegría porque yo veo allí que Él es Dios y Él es soberano, y cuando Él dice algo o hace algo en nuestras vidas, nada lo puede detener, ¿no? Como dice en Apocalipsis, cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar, y cuando Dios cierra una puerta nadie la puede abrir, ¿no? Y por eso es bonito confiar en Dios, porque uno va conociendo a Dios poco a poco. Y yo vine a Suecia hace como 10 años atrás. Conocí a un hermano peruano. Él estuvo como un año hablándome del Evangelio, pero yo era un poco duro por el sábado, porque un adventista piensa que el sábado es el sello de Dios y el domingo es el sello del diablo. Ellos piensan que el sábado es como el Espíritu Santo. Y también tienen a otra profeta que se llama Elena de White. Ella fue americana, y también a ella lo ponen mucho. Incluso mi hermana, ella estudió en la Universidad Adventista de Perú, y ella me decía, ella estudió como 5 años para enfermera, y me decía ella que les obligan, es obligatorio estudiar los libros de esta mujer. Es obligatorio, incluso es más obligatorio que la Biblia. Se estudia más que... Y me dejó impresionado cuando ella me contó eso, ¿no? Gracias a Dios que no estudié esos libros. Entonces, bueno, todo eso que yo también quería conocer más a Dios, el Evangelio, fue porque en Perú yo conocí una hermana pentecostal de oración, conocía muchas de las cosas del Espíritu. Yo iba a una iglesia y yo le dije, hermana, yo quiero ser pentecostal, pero yo no era convertido. Y ella me dijo, tranquilo hermano, en su tiempo. Y ella sabía por qué lo decía, porque ser cristiano no es porque yo voy a la iglesia ya soy cristiano. Ser cristiano es vivir para Dios. Ser cristiano es estar en Dios y con Dios, con todo y para todo lo que yo haga. Y yo no sabía eso. Yo le dije inocentemente, ¿no? Porque la miraba ella una hermana fiel y su esposo también. Después de eso, en Europa, acá en Suecia, yo fui a una iglesia latina, y ya el hermano peruano que me había hablado mucho, yo todavía no quería dejar el sábado. Entonces fui a una iglesia y en una oración yo tuve una visión. Y esta visión me hace recordar y me identifica mucho
con nuestro hermano Pablo, pero habla la conversión de Pablo. Pablo vio a Dios. Yo tuve muchos encuentros con Dios, pero nunca tuve una visión como esta visión. Yo estaba orando y me arrodillé y en eso se hizo todo oscuro, como cuando uno entra a un cuarto y está todo apagado. Todo fue oscuro, oscuro. Y entró pánico a mí y en eso yo miro arriba. Yo no sabía que era una visión, yo pensaba que era real. Y yo miré arriba, al lado izquierdo, por allí digamos, y vi una luz. Y yo sabía que esa luz es Dios. Y yo sabía que esa luz es santa, que esa luz me puede destruir. Y cuando yo miré esa luz, yo me sentí tierra. Lo había escuchado en la Biblia, lo he leído, pero sentirte y ver al Creador tuyo y que tú te sientas que Él te hizo de verdad tierra, es algo que es muy... me espantó a mí, me espantó porque mucha santidad, ¿no? Y me hace recordar mucho a Moisés, ¿no? Cuando Moisés sube al monte y Dios le dice, sácate el calzado porque el lugar donde estás es santo. Y también los hermanos que si quieren leer, Dios me habló en la oscuridad y la única luz que existía en ese lugar donde yo estuve fue la luz de Dios. Porque la luz que vemos es porque Dios es luz y viene de Dios. Éxodo 20:21, Dios habita en la oscuridad. Entonces Dios me puso en esa oscuridad y yo vi esa luz que era Dios y yo me asusté mucho y comencé a gritar y le dije, perdóname porque yo pensé que tú no existías. Qué interesante, yo había ido a la iglesia toda mi vida, leía la Biblia, a veces salía a predicar con mi mamá, a veces iba a recoger monedas en la calle. Me ponía, no me gustaba mucho ponerme ropa de vestir, pero me ponía ropa de vestir. Yo criticaba mucho que los que guardan el domingo son del diablo, que tienen que guardar el sábado. Y yo le digo a Dios, perdóname porque yo pensé que tú no creías. Hay muchos hermanos, hay muchas personas que tienen su religión y no creen en Dios, porque le enseñaron que la religión le va a salvar. Digámoslo así, ellos cambiaron la religión por Jesucristo. Le muestran, tienes la religión y te vas a salvar. A un cristiano no, el cristiano verdadero, el convertido, le dicen, Jesucristo te va a salvar. Entonces no importa nada, seguir al Señor nomás. Y por el Espíritu se te hace vida todo. Y yo comencé a llorar y a gritar, le dije, perdona a mi mamá, perdona a mis hermanos, perdónanos a todos, porque yo sé que no creen. ¿Y cómo yo supe que no creen? Porque el que cree muestra con sus hechos. Por ejemplo, si yo creo que el lugar donde estoy se va a caer, yo me voy corriendo. Pero yo no puedo decir que creo en el infierno y no lo hablo, no lo predico. Y si has creído, hermano o hermana, hay que avivar ese fuego para que esa fe se haga viva y real en el momento ahora, para que tú lo puedas decir realmente. Así, y volteé para el lado derecho, y en el lado derecho yo veo a un hombre así, crucificado. Así lo vi yo, estaba crucificado. Y me calmé. Y ahí yo entendí que Jesucristo es el camino al Padre, que Jesucristo es la gracia. Entonces, yo después me senté y Dios me habló 10 cosas, me habló Dios. 10 cosas me habló, cosas que yo pensaba que aún que los cristianos lo practican, pastores, evangelistas, líderes, y no tienen, pero como no tienen conexión con el Espíritu Santo, hacen esas cosas y les parece normal. Dios me dijo, por ejemplo, no mires con una mirada orgullosa. Y yo decía, pero ¿dónde está eso? Eso está en el Antiguo Testamento. Dice la palabra, 7 cosas aborrece Dios. Los ojos altivos, la mano derramadora de sangre, cosas así, ¿no? Lo pueden buscar en Google y ahí les sale el texto. Muchas cosas me habló. Me dijo que ore de rodillas. A mucha gente no le gusta arrodillarse y no tiene problemas. Hay que tener cuidado porque
uno no lo hace, ¿no? No es una religión, pero uno demuestra ahí su humillación al Señor, ¿no? Pero el Señor me dijo a mí, ora de rodillas, humíllate, ayuna, mata la carne, predica la palabra. Y al final me dijo esta palabra. Me dijo, quizás, tal vez, yo tenga piedad. Muchas personas que dicen que yo soy salvo, siempre salvo, y Dios me perdonó los pecados por siempre, yo no les creo. ¿Por qué? Por la palabra dice otra cosa y porque Dios me lo dijo a mí. Por eso yo siempre hablaba y le digo, pero hermano, mi Dios me dijo otra cosa y la palabra dice otra cosa. A ellos les enseñaron. Y es bonito cuando el Señor te enseña, no un hombre. Después de eso, yo he podido vencer muchas dificultades. Yo era muy tímido, introvertido, y el Señor me ha ayudado mucho para poder ser un hombre más varonil, un hombre más consciente de mis actos, porque antes me gustaba pelear mucho me gustaba pelear a puñetes y tantas cosas. Y le doy gracias a todo, a Dios, por todo. Tengo una hermana que ella es convertida, ella vive en los Estados Unidos, gracias al Señor. Después que yo me convertí, Dios la convirtió a ella. Tengo otra hermana también que está conociendo al Señor. Y yo sé que Dios la va a tocar. Y Dios ha comenzado a tocar a toda mi familia. Y ahora es diferente, mi vida ha cambiado. Lo que hace Dios, no la religión. Dios nos cambia, la religión nos engaña, pero Dios nos cambia. Ahora puedo ir, dar una palabra fuera en la calle, hablarles a ustedes con base. Porque yo he vivido y yo veo la diferencia de vivir en Dios. Problemas y tristezas vamos a tener de vez en cuando, estamos en el cuerpo. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo tuvo. Pero vamos a tener victoria en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga mucho y continúen buscando al Señor. Y recuerden, nosotros no podemos cambiar a nuestros familiares o a los seres queridos, solo Dios. ¿Y cómo podemos hacer que Dios los cambie? Orar y decirle, Señor, ten misericordia. Les bendiga mucho y es mi mejor deseo que ustedes crezcan en el Señor y los que no son cristianos que puedan acercarse a Él y Dios les pueda revelar a ustedes que Él existe. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios les bendiga mucho, son mis mejores deseos.